Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, jueves 27 de mayo. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, los versículos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo: «Jesús, ¿qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Bien, al principio de esta semana había dicho que un aspecto que me interesa acentuar al leer el Evangelio de Marcos es el del discipulado. Pero hay otros temas en el Evangelio de Marcos también muy importantes y que son, particularmente en este pasaje, que están muy relacionados con el tema del discipulado, que es el tema de la fe. El aspecto del discipulado en este pasaje está sugerido, digámoslo así, por la presencia de los discípulos en la escena, pero también por el lugar donde ocurre la situación. Están en el camino y se encuentran a Bartimeo al borde del camino. El camino es una indicación también de ese viaje de Jesús con sus discípulos desde Galilea hasta Nazaret. Y por supuesto, finalmente, la reacción de Bartimeo, que decide seguir a Jesús. Pero de otro lado, el aspecto de la fe está sugerido primero pues por el personaje principal de esta escena, el ciego Bartimeo, que tiene una actitud bien interesante. Primero está pidiendo a la orilla del camino. ¿Y qué puede pedir un ciego? Pues pide dinero, comida, qué sé yo. Pero inmediatamente se da cuenta que es Jesús de Nazaret el que está pasando. Primero lo llama con un título real: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, sabiendo que Jesús, aquí ya hay una confesión de fe, sabiendo que Jesús puede hacer algo más por él. Por eso el ciego no le pide a Jesús ni dinero ni comida, sino que le pide algo más grande: Maestro, que pueda ver. Entonces, aquí en este texto, el asunto del discipulado y el asunto de la fe están hermosamente combinados. El camino del discipulado tiene, entre otros, un objetivo muy importante, que es crecer en la fe. Es decir, ver a Jesús significa comprender su palabra, comprender su mensaje, su estilo de vida, su relación con el Padre. En otras palabras, crecer en la fe. Ese es el sentido del discipulado. Seguimos a Jesús para crecer en la fe, para entender su mensaje, y hacerlo vida en nosotros. De hecho, el conflicto que tienen los discípulos en este evangelio es que ellos no pueden ver, es decir, no son capaces de entender a Jesús. Esto va a cambiar eventualmente, hacia el final del evangelio va a cambiar, y los discípulos serán capaces de confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero mientras tanto, pues se les dificulta entender a Jesús. Por lo tanto, Bartimeo se convierte en un modelo de fe y en un modelo de discipulado. En un modelo de fe porque, a pesar de su situación tan precaria, él le pide a Jesús algo muy importante: que pueda ver otra vez. Es decir, que pueda entender el plan de Dios en mi vida, que pueda comprender tus palabras, que pueda entender mi llamado, que pueda entender todos los aspectos que tienen que ver precisamente en nuestra relación con Dios. Y además se convierte en un modelo de discipulado porque Bartimeo deja a un lado todo lo que está cargando, lo que tiene, para seguir a Jesús. Y aquí hay una relación muy bonita, hay una conexión muy bonita entre el personaje que aparece al principio de este capítulo 10. ¿Recuerdan? El joven rico o el hombre rico.
y el que aparece casi al final de este evangelio, que es Bartimeo. El joven rico, dice el evangelio, que cuando Jesús le pide que venda todo y lo siga a él, se va muy triste porque es muy rico. Ahora, este hombre que no tiene nada, solamente una capita, una túnica o lo que sea, una cobijita para cubrirse, la suelta, se despoja de ella, salta y sigue a Jesús en el camino. Vamos a leer nuevamente entonces este pasaje. Imagínese que usted tiene la oportunidad de tener una entrevista con Jesús, así, en persona, por 5 minutos. ¿Qué le pediría a Jesús? Ahora, recuerde que en la oración usted tiene la oportunidad de ver a Jesús y de hablar con Él. ¿Qué le pide usted a Jesús en su oración? Algunos le piden dinero, algunos le piden favores, algunos le piden cosas. Y está bien, no estoy criticando eso. El ciego Bartimeo pidió ver. Un cafecito para el día de hoy y nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.